Cálculo, clase número 1, corresponde a la primera parte de límites. Contiene límite en un punto, inexistencia del límite en un punto y concepto de límites laterales. Muy bien, antes de comenzar, una pequeña y breve introducción analítica al concepto intuitivo de límite. Vamos a considerar una función, la función 5x más 2x cuadrado sobre x. Nos damos cuenta que esta función no está definida para 0. ¿Qué significa esto? Que 0 no tiene imagen. Que si yo hago f de 0, me queda 5 por 0 más 2 por 0 sobre 0. Eso es 0 sobre 0, que es una expresión que no tiene resultado. Si 0 no tiene imagen, es decir, la función no está definida para 0. Sin embargo, sí admite solución, sí se puede resolver para valores que estén cercanos a 0, que no sean 0, pero que estén cercanos a 0. Por ejemplo, puedo resolverlo en 0,1, f de 0,1 tiene por imagen 5,2. Si me acerco más a 0, si le doy un valor más cercano a 0 que 0,1, por ejemplo 0,01, resuelvo y esto me da 5,02. La imagen de 0,1 es 5,2, la imagen de 0,01 es 5,02. Un tercer ejemplo, me acerco más todavía a 0, 0,001. La imagen es 5,002. Entonces uno puede sacar una conjetura lineal de esto, uno puede pensar que para valores cercanos a 0, el resultado es cercano a 5, y que mientras más cerca de 0 sea el valor que yo le doy a la x, más cercano a 5 resulta su imagen. Bueno, esto sería básicamente el concepto intuitivo del límite, que cuando x tiende a ser 0, x se acerca a 0, la función tiene por límite al 5. Esto es, yo puedo obtener por imagen de la función el valor más tan cercano a 5 como quiera. Si yo quiero que dé 5,000001, bueno, voy a encontrar un valor de x que tendrá que estar lo suficientemente cercano a 0 para que la imagen esté tan cercano a 5 como yo quiero. Puedo acercarme infinitamente al 0 y entonces el resultado se acerca infinitamente a 5. Definición formal ahora de límite en un punto. Tomamos ahora una función arbitraria, por supuesto, una función genérica, f de x, y vamos a decir que esa función tiene límite L. L es el límite, es decir, es el 5 en el ejemplo de recién, es el valor de la imagen de la función alrededor de un punto. Ese punto va a ser A. Decimos que la función tiene límite L cuando la variable x tiende a un valor A, cuando x se acerca a un valor A, en el caso del ejemplo de recién era 0. Sí, para un valor positivo, para cada valor positivo que yo elija, ese valor lo vamos a llamar epsilon, se puede generar un entorno del valor L. Bien, vamos por parte. Este valor epsilon puede tomar el valor que yo quiera con la única condición de ser positivo. Y con ese valor epsilon voy a generar un entorno del valor L. Esto se lee entorno de centro L y radio epsilon. ¿Qué significa esto? Bueno, que voy a ir desde L una cantidad hacia arriba epsilon y desde L una cantidad epsilon hacia abajo. El intervalo queda acotado superiormente por L más el radio y acotado inferiormente por L menos el radio. O lo que es lo mismo decir, los valores f de x, las imágenes de x, menos L, el módulo de eso, es decir, la distancia desde la imagen de f de x hasta L, tiene que ser menor al radio para que caigan dentro del intervalo o dentro del entorno, que es lo mismo. Vamos a ver si esto queda más claro en un gráfico. Acá, por ejemplo, yo tomo un valor L, este es mi valor L, y con este valor L voy a generar un entorno de radio epsilon. El epsilon es un valor arbitrario variable, ¿sí? Siempre tiene que ser positivo, por supuesto. Entonces, elegido un valor de epsilon, lo que voy a generar es este entorno, ¿no? Este entorno que va desde el extremo superior hasta el extremo inferior, ¿sí? Va desde L menos epsilon hasta L más epsilon, esto sería esta notación, o entorno de centro L y radio epsilon, lo que es lo mismo decir L, desde L epsilon para arriba y epsilon para abajo. La tercera notación usa un punto arbitrario, ¿sí? El que llama f de x,
tendría que ser, a ver, déjame correr el punto A, para que esto tenga sentido. Ahí, el punto, me deja correr el punto A. Ahí, a ver ahí. Bien, el punto naranja sería el f de x. El x es el punto verde que se está desplazando sobre el eje x, ¿sí? El punto naranja, ahí es el f de x. Entonces, el módulo de f de x menos L es la distancia que va desde el punto naranja hasta L. Si esta distancia es menor a epsilon, cae dentro del intervalo. Y si esa distancia es mayor al epsilon, cae fuera del intervalo. Entonces, pedirle a todas las imágenes, a todos los puntos naranjas, cuya distancia L sea menor a epsilon, es pedirle que esté dentro del intervalo. Así como las distancias son siempre positivas, ese módulo hace que este punto naranja también tenga una distancia menor a epsilon, ¿no? Porque es desde L, epsilon para arriba, epsilon para abajo. Ahí la distancia del punto azul hasta el punto L es menor a epsilon, ¿sí? Y ahí, no, a ver si puedo pasar de vuelta el punto A un cachito. Ahí, por ejemplo, ese punto, la distancia desde azul hasta naranja es mayor a epsilon, ¿no? La distancia de epsilon es desde el azul hasta el naranja abierto, hasta el punto abierto. Bueno, eso es lo que define esto, ¿no? Vamos a pasar en limpio. Elijo un valor epsilon y genero un entorno de el límite L que tiene la función. Bueno, que ese límite L va a ser límite L si para cada uno de los epsilon que yo elija y genere estos entornos, exista un nuevo valor positivo delta. Ahora, elegido el epsilon, tiene que existir el delta, tal que genere un entorno ahora del valor A y reducido. Si se tiene que generar un entorno reducido del valor A. Este entorno está sobre el eje de abscisas. Este, como vimos recién en el gráfico, está sobre el eje de ordenadas. Bien, este entorno es reducido, eso es lo que significa el asterisco ahí. Que el entorno sea reducido quiere decir que va desde el centro A y radio delta, pero excluye al centro. Entonces, cuando lo voy a escribir como intervalo, voy desde A menos delta, que es el radio, hasta A más delta, que es el radio, pero no considero el centro. En notación de módulo es lo mismo que recién, ¿no? X, en este caso no f de x, x menos a, tiene que ser menor al delta. En el gráfico que estábamos trabajando recién, voy a apagar el punto arbitrario, tomo un valor L, genero un entorno del valor L, este es el primero que hicimos, y para cada valor epsilon que yo elija, para cada entorno que yo decida formar, tiene que existir un delta que genere un entorno ahora del punto A, que genere este entorno ahí abajo verde. Tiene que existir un delta que genere ese entorno donde los valores pueden ser cualquier valor que ande dando vuelta por ese entorno, pero no puede ser A. Sí puede ser ese valor, cualquier X, esos puntos verdes que andan dando vuelta por el entorno, puede ser cualquiera. Los extremos no, porque es intervalo abierto, pero especialmente lo importante es que no puede tomar el valor A, ¿sí? Es un entorno reducido. Bien, tal que esos valores del entorno verde, verifiquen qué cosa. Que todas las imágenes del entorno reducido de centro A y radio delta caigan dentro del entorno de centro L y radio epsilon. Vamos al dibujo. Todas las imágenes de los puntos verdes que se desplazan por el entorno tienen que caer dentro del entorno del centro L. De nuevo, todos los valores que anden en ese entorno tienen que caer dentro de ese entorno. En este caso esto no está ocurriendo. Fíjense que, por ejemplo, este valor, en particular que estamos viendo ahora, está dentro del entorno de centro A, pero no está dentro del entorno de centro L. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir? Bueno, tendría que poder achicar el delta lo suficiente como para obligar a ese punto a ir más arriba. Más arriba en este caso, ¿no? En el caso que estoy mostrando yo. Entonces, si yo consigo un entorno tal que todos los valores caigan dentro de la franja naranja, entonces cuando x tiende a, el límite es L.
Ahora, ¿qué pasa? Tengo que tener la posibilidad de poder achicar el entorno naranja y poder encontrar un delta que quizás no es el mismo delta, pero sí poder encontrar uno, tal que todas las imágenes caigan dentro de la franja naranja para cualquier epsilon tan pequeño como yo quiera. Eso es lo que dice acá. Todos los X que estén dentro del entorno de centro A tengan sus imágenes dentro del entorno de centro L. Estoy usando la primera notación acá para la definición de límite, lo voy a pasar a la segunda notación. Para todo X que no sea A, que esté dentro de este intervalo, tenga su imagen dentro de este intervalo. Acá, arriba, dentro de este intervalo. ¿Sí? Es lo mismo que arriba, pero en lugar de notación de entorno, usamos notación de intervalo. Y por último, para la tercera notación que les di, para todo X tal que el módulo de X menos A sea menor al delta, que caigan dentro de este entorno, entonces f de X menos L, la distancia desde la imagen hasta L, sea menor al epsilon. La última es la que nosotros vamos a utilizar siempre para definir, pero las tres sirven, las tres son equivalentes. Muy bien, pasamos en limpio la definición formal. Diremos que el límite de f de x cuando x tiende a es L, sí, solamente sí, para todo epsilon positivo, se cumple que existe un delta positivo, tal que para todo x que verifique que está dentro del primer entorno, se cumple que su imagen esté dentro del segundo entorno. Esto es la definición formal del límite de una función en un punto. Esto es lo que nos tiene que quedar. Ejemplo. La definición formal se utiliza por lo general para demostrar que el límite de determinada función, cuando x tiende a determinado valor, es determinado resultado. A ver, lo digo. Demostrar, aplicando la definición de límite, que el límite de x de 3x más 2, cuando x tiende a 4 es 14. Bueno, para esto se usa la definición. Obviamente para calcular el límite hay otras herramientas. Si yo tengo que calcular este límite, habrá otras herramientas que no serán la definición. La definición es más que nada un concepto teórico y una interpretación geométrica. Eso es lo que vimos recién, ¿no? La definición formal del límite y su interpretación geométrica. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar la definición formal para hacer una demostración. Demostraremos esto. Bueno, ¿qué me decía? Que tengo que poder tomar un epsilon arbitrario, un epsilon que puede tomar el valor que yo quiera, y que por definición se tiene que cumplir que el módulo de f de x menos el límite sea menor a epsilon. Bueno, f de x es 3x más 2 y el límite es 14. Entonces me queda esta expresión. Y que si yo elijo un epsilon que verifique esta expresión que está acá, tiene que existir un delta mayor a 0 tal que x menos a sea el delta, donde a es el número al que x tiende. Es decir, en este caso es 4. Entonces, elegido un epsilon, tiene que existir el delta. Retomamos acá. Bien. Esto, ¿sí? Nosotros lo desarrollamos, sacamos el paréntesis porque delante hay una suma. Entonces me queda 3x más 2 menos 14 menor al epsilon. 2 menos 14 menos 12. Sacamos factor común. Hay un error de tipeo. Acá es menos, ¿no? 3 por el módulo de x menos 4, ¿sí? El módulo de eso es menor al epsilon. Distribuimos el módulo recordemos acá es menos, que es distributivo respecto al producto. El módulo de 3 es 3. Ahí dale con signo suma. Bueno, el módulo de 3 es 3. Esperen que. Ahí es menos. Bien, entonces nos queda que si nosotros partimos de la condición que la función menos el límite es menor al epsilon, llegamos a la conclusión que el módulo de x menos 4 es menor a epsilon sobre 3. Bueno, yo quería algo parecido, ¿no? ¿Ven? Que el módulo de x menos 4 sea menor al delta. Ahora, si el módulo de x menos 4 es menor a epsilon sobre 3, me basta entonces tomar un delta que verifique que sea menor o igual a epsilon sobre 3. ¿No? Si esto es menor a esto, me basta tomar un epsilon que sea menor a epsilon sobre 3 o igual, y voy a alcanzar a que se cumpla la condición que yo les estoy pidiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa?
para cada epsilon que yo elija, esta cuenta existe. Entonces existe el delta. Es más, existe más de un delta. Me basta con que exista uno, pero existe más de uno. Entonces demuestro lo pedido. Vamos al dibujo a ver si esto tiene sentido. En este caso la función era 3x más 2. ¿Sí? El límite, vamos a apagar esto momentáneamente, es 14, así que lo llevo hasta 14, sería ahí. Y la tendencia A era 4, así que lo pongo en 4. Ahí, acá estoy leyendo ahí se me corrió. Ahí, estoy leyendo la coordenada acá, ¿no? 4, 0 para el punto A y 0, 14 para el punto A. Entonces tengo, apago el sector, genero un entorno para un epsilon cualquiera, por ejemplo 0,8, eso genera un sector. Bueno, y ahora tengo que poder encontrar un delta, tal que ese entorno, todas las imágenes de los puntos que andan por ahí, me caigan dentro de la franja naranja. Este delta no me sirve a mí, tiene que ser un delta más pequeño. Ahí. Por ejemplo, lo que me dice acá, la conclusión que yo acabo de obtener, esto, ¿sí? Es que si por ejemplo elijo un epsilon igual a un 0,1, me basta con que el delta sea menor o igual a 0,1 sobre 3. ¿Sí? Si yo quiero que los valores, vamos al dibujo, epsilon 0,1, quiero que todos los valores del entorno verde caigan entre esas franjas naranjas que acabo de poner ahí, me alcanza con tomar un delta menor o igual a 0,1 dividido 3, que es 0,03 periódico, ¿no? 0,03. Ahí, por ejemplo. 0,02 es más chico que 0,03 periódico. Entonces se verifica y sí, ahí está. Todos los valores. ¿Ven? Todos los valores que andan entre esas franjas verdes tienen sus imágenes. Ahí vemos el punto naranja entre las franjas naranjas. Bueno, y si cambio el epsilon, ¿se sigue cumpliendo la condición a la que arribé recién? Bueno, por ejemplo, si tomas un epsilon ahora más chico, esto ya GeoGebra no me permite tanto. Puedo poner el epsilon 0,01, pero ya el delta no lo voy a poder achicar. Es decir, quiero que los resultados de f de x anden alrededor del 14, no más que 0,01 para arriba, 0,01 para abajo. Me basta tomar un delta que sea menor a 0,01 dividido 3, es decir, menor a 0,003 periódico. Traducido a intervalos, si yo tomo valores de x que estén en el intervalo 3,997 hasta 4,003, el delta para abajo y el delta para arriba, acá no lo tome igual, ¿no? Fíjense que esto es 3 periódico, esto es 3, pero este número es menor a este, así que me sirve. Todos los valores de x que estén en este intervalo tienen su imagen entre 13,99 y 14,01, es decir, el epsilon hacia arriba y hacia abajo. Todos los valores acá adentro, perdón, todos los valores, sí, está bien, todos los valores acá adentro tienen su imagen acá adentro. Entonces hemos probado, la demostración termina acá, ¿no? Cuando demuestro que el delta el delta existe en función de un epsilon arbitrario. Y esto es un ejemplo, nada más. Bueno, espero que haya quedado claro. Bien, lo que vamos a ver ahora entonces es cuando no existe el límite de una función en un punto. Entonces vamos al gráfico 2. Acá, por ejemplo, tenemos otra función, tal que yo tomo un límite y un valor de x arbitrario, y fíjense que si yo genero un entorno con un epsilon y un sector, y quiero generar un entorno del valor a, ahora, los valores que estén dentro de la franja naranja tendrían que caer siempre dentro, los valores que están siempre dentro de la franja verde tendrían que caer siempre dentro de
la franja naranja, y si eso no ocurriese tendría que poder achicar el entorno verde y hacer que sí se cumpla. Entonces pongo el punto arbitrario acá y la imagen, por ejemplo, de este valor está fuera, voy a apagar el sector verde, está fuera de las franjas naranjas. Entonces digo, bueno, achico el intervalo, ¿no? Para que caiga adentro. Ahí, por ejemplo. Ahora el valor, un poquito más, ahora ese valor me cae dentro del intervalo. Pero, si me empiezo a desplazar todavía dentro del sector verde, el punto este está restringido, no puede salir de las franjas verdes, ¿sí? Todavía los valores que están dentro del intervalo, fíjense que todos caen dentro, pero hay valores que caen fuera. Esos valores caen fuera. Entonces, bueno, achico más el intervalo. No, siempre va a haber valores que van a caer fuera del intervalo. Entonces, en este caso, no hay límite. Eso sería un concepto intuitivo geométrico del límite, sería una interpretación geométrica de la inexistencia del límite, pero nosotros debemos definirlo formalmente. Entonces, traemos de vuelta la definición de cuando hay límite, ¿sí? Y vamos a decir que una función no tiene límite cuando x tiende a, si no se verifica la definición, que era la que vimos recién, ¿no? X tiende a, el límite cuando x tiende a de f de x es L si para cada epsilon existe un delta que se verifica en las condiciones de inclusión de los entornos. Entonces, al negar esto, bueno, cuando negamos leyes lógicas, recuerden de álgebra 1, que los cuantificadores se invierten y que, bueno, el entonces hay que hacer de Morgan. Lo que nos queda es que no va a existir f de x, el límite cuando x tiende a de f de x, sí, ahora, para cada L que yo elija, porque el límite no hay, entonces para cada número que yo suponga que es el límite, se tiene que cumplir que existe una epsilon. Ahora no para todo epsilon, porque lo estamos negando, la condición acá del para todo. Tiene que existir un epsilon tal que para todo delta que yo tenga ahora, se verifique que los números que están dentro de la franja verde caigan por fuera ahora, ven que dice mayor o igual, de la franja naranja. ¿Sí? Tiene que existir un delta tal que los números que están dentro de la franja verde caigan ahora fuera de la franja naranja. Vamos al dibujo. ¿Sí? Déjame que quiero ver las coordenadas. Esperen que apago para poder mover libremente. Ahí. Bueno, apago esto de vuelta. Bueno, ahora, yo quiero encontrar el entorno, vamos a achicar un poquito para que no se me vaya tanto, tal que ahora los puntos arbitrarios caigan todos fuera de la franja naranja. Fuera, ¿eh? Ahí tengo números dentro. Entonces yo quiero que caigan todos afuera de la franja naranja. Entonces achico el intervalo. Ahí, por ejemplo. Y fíjense que ahora tengo valores. Vamos a agrandar para que se vean las imágenes. Recuerden que las imágenes son el punto naranja, ¿sí? ¿Ven? Hasta ahí me arrimo y caen esos fuera de la franja naranja, y cuando me paso de A, la imagen está debajo. ¿Sí? El tema es que está fuera de la franja naranja. A ver si podemos agrandar un poquito. ¿Ven? Ahí está. Ese es el extremo superior. Acá lo ven, el extremo superior del intervalo, y ya está fuera de la franja naranja. Y cuando me voy arrimando, la imagen se va hacia arriba y después aparece debajo, ¿no? Porque la función está como cortada, ¿sí? Eso se llama discontinuidad, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero está abajo la función ahí, está por fuera de la franja naranja y no tiene valores dentro de la franja naranja, el intervalo, el sector verde. Entonces ahí pruebo que L no es el límite de la función. Y si yo esto lo puedo hacer para todo L, probaré que la función no tiene límite en ningún valor, ¿no? Ahora, esta función no tiene límite en este valor de A, ¿sí? En otros valores sí. Bueno, entonces esto que está acá es la definición de la inexistencia del límite de una función en un punto. Un ejemplo de la demostración de la inexistencia de un límite, lo mismo que les había mencionado antes,
En este caso usamos la definición para una demostración, pero después vamos a ver métodos analíticos más sencillos para resolver, o más operativos para resolver un límite. Tenemos en este caso que probar, utilizando la definición de la inexistencia, que el límite cuando x tiende a ser 0 del seno de x sobre 0 no es 0. ¿Sí? Tenemos que probar que no es 0 el límite. Vamos a ver esto en un gráfico, a ver. Bien, acá yo ya tengo marcada la función seno de x sobre x. Voy a, en este caso el límite, ¿sí? Lo tengo que poder modificar arbitrariamente, pero en este caso lo que me pide es probar que el límite no es 0. Entonces el límite va a ir en 0. Y A es la tendencia, que x tiende a ser 0, así que bueno, ahí se solapan los puntos, pero uno es sobre el eje de abscisas y sobre el eje de abscisas y el otro sobre el eje de ordenadas. Entonces, dado un epsilon generado un entorno, el valor L, tengo que en este caso poder generar un entorno del eje de X donde todos los valores que estén dentro del intervalo del eje X, digamos, tengan sus imágenes fuera de las franjas naranjas. Eso en este caso, fíjense que no está ocurriendo porque tengo ahí valores cuya imagen está dentro de las franjas naranjas. Entonces, lo que tendría que poder hacer es achicar el entorno, achicar el sector verde, para conseguir que ahora la restricción del punto X, que queda restricto ahí entre el extremo superior y el extremo inferior, ahora las imágenes sí, fíjense que caen fuera de las franjas naranjas. Bien, vamos a la parte formal. Debo ver que dado un epsilon mayor a 0, ¿sí? Si esta es la franja, esta sería la franja naranja, ¿no? Que en este caso del ejemplo, f de x es seno de x sobre x y el límite es 0. Entonces pido que el módulo del seno de x sobre x sea mayor o igual a un epsilon arbitrario, que existe para un epsilon arbitrario, un delta tal que, en este caso, x menos a sea menor al delta, implica el módulo de x menor al delta porque a es 0, ¿no? Es el número de la tendencia. Bueno, tengo que probar que algo no se cumple en este caso, ¿no? Tengo que probar que al menos hay un número para cada epsilon, hay al menos un delta donde se está verificando lo de arriba. Entonces lo puedo probar por un contraejemplo. ¿Sí? Recuerden que desde el punto de vista de las demostraciones, para probar que algo se cumple, tengo que demostrar que se cumple siempre, pero para probar que algo no se cumple me basta comprobar que hay un caso donde no se verifica. Entonces eso es lo que nosotros llamamos un contraejemplo. Elijo un epsilon igual a 0,3. Vamos al dibujo. Acá el epsilon para abajo, 0,3. Ahí. Y bueno, tengo que encontrar un delta tal que todos los valores de dentro de ese intervalo me caigan fuera. Este delta no me sirve. ¿Sí? Tengo que encontrar uno, porque lo que me pide la demostración es probar que existe uno. Acá gráficamente vemos que existe eso, porque ahí, miren, ahí está. Ahí encontré uno. ¿Sí? Analíticamente va a ser un poco más rebuscado, quizás no, pero analíticamente vemos que, gráficamente digo, vemos que es sencillo encontrar un delta. Entonces, bueno, si el epsilon es 0,3, acá, bueno, me tomé el trabajo de distribuir el módulo. Recuerden que el módulo es distributivo respecto a la división. Entonces, seno de x sobre módulo de x me pide que sea mayor o igual, en este caso, a 0,3, que es el epsilon que yo elegí. Despejando de ahí, me queda que el módulo de x tiene que ser menor o igual al seno de x sobre 0,3. Bien, dado que el seno de x está acotado entre menos 1 y 1, lo más chico que el seno de x puede valer es menos 1, lo más grande que el seno de x puede valer es 1, y como esto es un módulo, así que está obligado a ser positivo, está acotado entre 0 y 1. Ahora bien, el límite es cuando x tiende a 0. Entonces, acuérdense que el entorno del delta, del eje de abscisas, del eje x, es reducido. Entonces la x no puede ser 0. Por eso acá la igualdad no está. ¿Sí? Por eso no digo que este módulo de x vaya a ser 0 nunca, porque no puede la x valer 0 y el seno de 0 es 0.
Y estoy quitando el 1 también porque el seno, para que valga 1, x tiene que ser pi sobre 2, tiene que ser 90 grados. Y como estoy en un entorno de 0, estoy dándole valores que andan cerquita de 0. Estos valores andan cerca de 0, entonces no va a llegar hasta 90 grados, por eso quito. Me podría no quitarlo, pero bueno, tiene más sentido que no esté. Bueno, bien, ¿qué análisis hago acá? ¿Sí? Nosotros tenemos acá arriba que el módulo de x es menor que el módulo de seno de x sobre 0,3. Menor o igual, dice acá me comí la igualdad. Bueno, menor o igual que el módulo de seno de x sobre 0,3. Y a su vez, digo yo que esta cuenta es menor que 1 sobre 0,3. ¿Por qué? Porque este numerador, lo más grande que puede valer es 1. Entonces, esta cuenta es siempre mayor que la del medio, porque estoy agrandando el numerador. Si esto me da, este numerador me puede dar, no sé, 0,3, o 0,2, o 0,9, o 0,99, pero siempre esta cuenta, 1 dividido 0,3, es más grande que el módulo del seno de x sobre 0,3. Consecuentemente, lo primero, que es el módulo de x, es menor que 1 sobre 0,3. Y tiene que ver con lo que yo estaba buscando. ¿Sí? Entonces, si tomo un delta que sea menor a 1,03, entonces, si yo tomo un delta menor a 3,3 periódico, entonces tendría que verificarse que las imágenes caigan fuera de la franja. Entonces, por ejemplo, un delta menor que eso es 1. Si tomo el delta 1, ahí todas las imágenes, fíjense que caen por fuera de esa franja. O incluso 2, que ya son deltas ridículamente grandes, ¿no? Que también es menor a 3,3, las imágenes caen por fuera de la franja naranja. Tengo que probar que existe 1, ¿no? Entonces con el 1 ya me alcanzaba. Muy bien, de manera general, en términos genéricos, si no lo quiero hacer por contraejemplo, esta deducción que hice, ¿no? Repartiendo de acá, y bueno, sustituyendo en todo el proceso el 0,3 por epsilon, ¿no? Acá hicimos que epsilon sea 0,3, pero sustituyendo en todo este proceso el 0,3 por epsilon, me bastaría tomar, pensando en esto, el delta menor a 1 sobre el epsilon. Si yo cambio el epsilon, tendré que cambiar el delta, ¿no? Bien. Definición ahora de límites laterales, ¿sí? Habíamos definido recién el límite de una función en un punto sobre un entorno reducido. El entorno reducido era el intervalo que va desde el centro sumando al radio y restando al radio, pero sin contar el centro, ¿no? Lo habíamos definido así, x menos a, el módulo menor al delta. Eso es, sobre el eje x, tomamos un punto A, lo vimos recién en el gráfico esto, ¿no? Un a menos delta como extremo inferior, acá, y una más delta como extremo superior. Muy bien, ahora, yo tengo que tomar valores que anden dentro de ese entorno. Vamos al dibujo, a ver, vamos a apagar, esto se va, esto no me termina de interesar mucho, a ver, vamos a correr el L, ahí, ¿sí? Yo tengo un extremo superior y un extremo inferior, y los valores de X arbitrarios que yo puedo tomar, todos los valores que yo pedía ahí, para que tengan límite, tienen que provenir de dentro de ese intervalo. Ahora, dentro de ese intervalo, yo puedo dividir los números en dos categorías. Los que están de este lado de A, que son menores que A, los que están antes de A, digamos, dentro del intervalo, pero antes de A, o los que están del otro lado de A, que son mayores que A, que están entre A y el extremo superior, son mayores que A, y los que están entre el extremo inferior y A son menores que A. Entonces, si yo tomo para analizar el límite únicamente los números X del intervalo que son menores que A, defino lo que se llama el límite lateral por izquierda de A. ¿Por qué por izquierda? Bueno, porque obviamente estos números están a la izquierda de A. Ojo con este signo menos acá, que está expresado como superíndice, que no tiene que ver con el signo del número A. Yo voy acá, por ejemplo, y A lo pongo en... esperen que habilito el...
Ahí, lo pongo en, ¿dónde está? En 1, ahí lo pongo en 1. Entonces, genero un entorno, ahí. Y todos estos números ahí, todos estos números están a la izquierda de A. Sería, si yo calculo el límite solamente con estos números, estoy calculando un límite por izquierda. Pero ninguno de estos números es negativo. Si les interesa ver la coordenada, vamos a ponerle el valor. El valor. Un segundito. Ahí. Fíjense que son todos números positivos. Están en 1 por izquierda. Pero no tiene que ver este signo menos con si es positivo o negativo el número. Es 1 por izquierda. Es menor que 1. Está dentro del entorno, pero es menor que 1. 0,9, 0,8, 0,60 y pico. Todos números negativos. Eso es lo que se denomina límite por izquierda. Por contraposición, si tomo los números que están a la derecha de A, que son mayores que A, que están entre A y el extremo superior, defino el límite lateral por derecha. De vuelta, este signo de suma como superíndice no define el signo. Estos números son 1 por derecha. Son positivos también, pero si muevo el valor de A hasta acá, entonces ahora todos estos números que son negativos, ¿sí? Menos 0,7, menos 0,69, menos 0,45, están a la derecha de A. Está bien, están en A con subíndice positivo. Estos números son por izquierda y estos números son por derecha de A. Bueno, para que una función tenga límite en un valor A del dominio, para que el límite exista, lo que debe ocurrir necesariamente es que los dos límites laterales existen. Si calcular este límite tiene que ver con la definición que nosotros vimos recién, pero si el límite por derecha existe y el límite por izquierda no, entonces diremos que la función no tiene límite. La otra cosa que debe ocurrir es que no es suficiente que ambos límites existan, sino que además tienen que coincidir. Por ejemplo, si el límite por derecha de una función da 4 y el límite por izquierda da 18, entonces no decimos que la función en A tiene un límite. Tiene que ocurrir que los dos límites laterales, por derecha y por izquierda, existan y den igual. Bien, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Es importante que recordemos esto, porque tiene que ver con una de las condiciones de la existencia de un límite en un punto. Los laterales deben existir ambos y ambos deben coincidir. Bueno, un ejemplo de cálculo de límites laterales, en este caso se pide hallar el límite cuando x tiende a 1 de la función x menos 1 sobre el módulo de 1 menos x. ¿Sí? Nos vamos a parar en el 1, no podemos tomar el 1, y vamos a generar un entorno de 1 más un radio delta y 1 menos un radio delta determinado. Muy bien, en este caso nosotros podemos tomar valores de x que sean menores que 1, que estén a la izquierda de 1 y definir el límite lateral por izquierda. Y tomar valores mayores que 1, que estén a la derecha del 1 y generar el límite lateral por derecha. Lo que se pide es que halle estos dos límites de manera individual. Vamos a probar primero el primer límite, a ver qué es lo que ocurre. Vamos a tratar de trabajarlo en este caso no por definición, sino de manera algebraica, como una introducción a lo que va a venir durante la próxima clase. Creo que igual se va a entender, ¿sí? Si no, hay clase de consultas, y si no, bueno, se vuelve a explicar. Estoy en el límite por izquierda, ¿no? X tiende a 1, pero por izquierda estoy en la parte roja, acá de la función. Entonces, como x es menor que 1, ¿qué pasa con este denominador? Cuando hago 1 menos algo que es más chico que 1, me queda una cuenta positiva. Por ejemplo, 1 menos 0,1, 1 menos 0,8, 1 menos 0,9. El denominador es positivo. Entonces, el módulo de un número positivo es positivo. Quiere decir que el módulo de 1 menos x es 1 menos x. ¿Sí? Tengo el módulo, recuerden que el módulo de un número positivo es positivo y el módulo de un número negativo cambia el signo del módulo y lo transforma en positivo. Muy bien, entonces la expresión que está acá arriba
la puedo sustituir quitando el módulo y dejando el argumento del módulo, lo que está dentro del módulo, como positivo, como estaba, sin cambiarle el signo. Repito, porque tengo garantía que lo que está dentro es un número positivo, porque X está obligado a ser un número comprendido entre 1 menos delta y 1. Entonces es menor a 1, el denominador es un número positivo. Bueno, acá podemos algebraicamente trabajar. Fíjense que el numerador y el denominador son muy similares, pero el numerador tiene signos cambiados respecto al denominador, entonces podemos extraer factor común forzado en el numerador menos 1. Es decir, quitar un menos 1 como factor común haría que este más pase a ser menos y que este menos pase a ser más. Alternativamente, si quieren, piénsenlo al revés, hagan distributiva de este menos hacia adentro. Me habilito el puntero láser ahí. De este menos hacia adentro, y fíjense que volvemos al paso anterior, quiere decir que esto está permitido. Numerador y denominador ahora son iguales, los puedo simplificar. La simplificación en matemáticas solamente está permitida cuando tenemos garantías de que estamos simplificando cosas que no son ceros. Entonces, yo puedo garantizar que tachar esto con este denominador, si así entre paréntesis, ¿no? Tachar todo junto, lo puedo hacer. ¿Tengo garantía de que no es cero? Sí, porque estoy en un límite de 1. Entonces, estoy en un entorno reducido de 1, X no puede ser 1. Y si X no puede ser 1, el paréntesis no puede ser 0. Esta X no puede ser 1 y esta tampoco. Es más, no puede ser ni 1 ni un número más grande que 1, porque estoy en el límite por izquierda. Si cancelamos lo de arriba con lo de abajo, me queda menos 1. El límite de menos 1 tiene X, así que es menos 1. Vamos a ver un poquitito más adelante un teorema que dice que el límite de una constante es la constante. Por ahora, tengamos paciencia. Esta cuenta da menos 1. Vamos a ver esto en un gráfico. Bueno, acá tengo la función x menos 1 sobre el valor absoluto, ¿no? El módulo de 1 menos x. Fíjense cómo se comporta esta función. Si yo genero un entorno, ahí, del valor a, que en este caso es 1, acá se puede ver ahí que las coordenadas de a son 1, 0, y restrinjo el punto arbitrario a valores entre el extremo inferior y a, fíjense que sus imágenes, ahí, es menos 1, ¿no? Esta línea horizontal acá es menos 1. Entonces todas esas imágenes me quedan ahí, en menos 1. En este caso, la imagen no cambia, es menos 1 para todos los números. Entonces tengo un límite lateral por izquierda que existe y que es menos 1. Entonces la primera parte de la definición de la existencia está. El límite por izquierda existe. Ahora vamos a ver el límite por derecha. ¿Sí? Tomo ahora valores que estén de la parte celeste del entorno, tomo números mayores que 1. Estos números mayores que 1 hacen que, dado que esta x sea mayor a 1, entonces la cuenta 1 menos x es negativa. ¿Qué números tomo a la derecha de 1? Bueno, ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos 1,27, 1,1, 1,32, todos números que son, al ser más grandes que 1, 1 menos 1,2 da negativo. Pero hay un módulo en ese denominador. Entonces ese módulo obliga a la cuenta que está dentro, que es negativa, a transformarse en positiva. Por eso aparece este signo menos. Como lo que está dentro del módulo es negativo, acá habría una especie de menos menos. Por ejemplo, si 1 es 1,1, acá dentro del paréntesis da menos 0,1. Con el menos de adelante, más 0,1, y el módulo está funcionando bien. El módulo a un número negativo le cambia el signo, ¿no? Obliga a este menos a aparecer. Entonces, si yo tengo garantías de que el argumento del módulo es negativo, lo puedo sustituir por menos 1 menos x. ¿Y tengo garantías? Sí, porque el límite es en 1 por derecha. Entonces yo sé que esa cuenta es necesariamente negativa. Numerador y denominador, en este caso, siguen teniendo signo cambiado, pero al distribuir el menos hacia adentro del paréntesis, me queda menos 1 y más x, y ahora los puedo simplificar. De nuevo, recordando que tengo garantías de que esto que estoy simplificando no es un 0, porque como estoy en el límite y eso es un entorno reducido, x no puede ser 1. Bien, simplifico arriba y abajo, me queda 1.
el límite de 1 es 1, entonces el límite por derecha también existe y es 1. Vamos al dibujo. Si ahora los números andan por acá, a la derecha del valor 1, las imágenes me dan 1. Entonces, ¿qué pasó? El límite por derecha existe y da 1. El límite por izquierda existe y da menos 1, pero son distintos. Entonces, en este caso, contestaríamos que no existe el límite de la función cuando x tiende a 1. Muy bien, eso es todo.